Muy bien, doctor. Adelante. Pues sin más, vamos a dar inicio con la sesión programada para el día de hoy, viernes 23 de julio del 2021. Soy la doctora Daniela Robles Rodríguez y agradezco a mi profesora asesora, la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz. Y bueno, el paciente que nos compete el día de hoy es un masculino de 22 años cuyas iniciales son FJMG y este paciente vino por primera vez a consultar al Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica el 14 de septiembre del 2020. El interrogatorio se obtuvo de manera directa. Él refirió que no profesaba ninguna religión y que en cuanto a escolaridad tenía una licenciatura en economía. Su estado civil era soltero y pues actualmente continuaba siendo estudiante, no profesaba ningún trabajo y él nació y residía actualmente en Culiacán, Sinaloa. Su fecha de nacimiento el 30 de septiembre del 98. En cuanto a sus antecedentes de importancia, los heredofamiliares, presentaba abuela materna con diabetes mellitus y con obesidad y también con artritis. Igualmente por parte de la mamá presentaba artritis y contaba con el abuelo paterno finado por un evento vascular cerebral. Por parte de la mamá también tenía asma y rinitis que ya se encontraba en tratamiento y tenía una hermana menor con datos de rinopatía crónica que aún no se trataba. Y bueno, por parte de los antecedentes patológicos, él refería no tabaquismo ni alcoholismo actual, sin embargo sí tenía el antecedente de tabaco desde los 17 a los 20 años de aproximadamente 7 a 10 cigarrillos por día. Y por parte del alcohol refería antecedente de 17 a 20 copas por semana hasta la embriaguez, pero actualmente pues no la consumía. Y bueno, ya al interrogatorio directo sobre consumo de drogas, él refirió tener consumo ocasional de marihuana. Ojo con esto que va a ser importante para el desarrollo de este caso clínico. En cuanto a sus alergias en la infancia, pues él refería que sus síntomas se presentaban ocasionalmente desde la niñez. En cuanto a los antecedentes no patológicos, él no refería a ninguna cirugía, hospitalización, fractura o transfusión previa, y su vivienda pues era una vivienda urbana que contaba con los servicios básicos completos. Como mascota contaba con 2 gatos y cohabitaba con 3 personas. En cuanto a las características de su vivienda, refería tener un parque y una avenida enfrente de su casa y refería un cambio de sábana semanal. No tenía alfombras y sí tenía mini split, sin embargo no se refiere en la historia clínica a cada cuánto se le daba mantenimiento o algún otro antecedente de importancia. En cuanto al motivo de consulta por lo que vino él la primera ocasión, refiere la presencia de moco y de alergias. Y pues ya en el principio y evolución del padecimiento, él refería presentar desde aproximadamente los 15 años de edad síntomas con sobre todo plenitud y prurito óptico intermitente, prurito y eritema ocular con lagrimeo y fotofobia persistente, además de congestión bilateral, rinorrea hialina y estornudos en salva que en ocasiones aumentaban hasta 20 veces en número, y prurito nasal persistente. Además de esto presentaba aclaramiento y descarga con presencia de halitosis, respiración oral y ronquidos nocturnos. Negaba alguna presencia de algún síntoma bronquial. Estos síntomas refería él que habían empeorado al empezar a fumar, motivo por el cual él lo había suspendido a partir de los 20 años, sin embargo, no presentó mejoría al ceder el tabaquismo. No tenía ningún tratamiento hasta la fecha y aunado a esto también refería síntomas con un alimento que eran los camarones, que refería sensación de atragantamiento, sobre todo cuando ingería estos camarones no cocinados. Por parte de la exploración física, realmente no se encontró de manera general ningún dato patológico. Estaba con una edad aparente a la cronológica, orientado, y su piel no contaba con ninguna lesión al momento de la exploración.
En cuanto a su cabeza, pues no tenía ninguna alteración a la exploración auditiva, los ojos presentaban eritema bilateral y la nariz presentaba una mucosa pálida con hipertrofia de cornetes, con una obstrucción de aproximadamente 90% bilateral, además de la presencia de moco hialino. La mucosa oral la tenía con apariencia en empedrado y la faringe se encontraba sin hiperemia, sin embargo tenía una descarga turbia amarillenta posterior y las amígdalas se encontraban sin exudado. En el tórax no se encontró nada relevante y sus signos vitales pues dentro de lo normal. Teníamos respiratoria de 19, cardíaca de 83, un peso de 66 y una talla de 180. Y bueno, en esta ocasión se le otorga el diagnóstico de una rinoconjuntivitis probablemente alérgica, una rinosinusitis aguda y una probable alergia alimentaria. Se le otorgó el tratamiento con cetiricina, 10 miligramos cada 12 horas por 14 días, lavados nasales con hialumar 2 a 3 veces al día por un mes. Se le dejó un esteroide intranasal con un antihistamínico por 2 meses, además de aplicación de lágrimas artificiales de Naturalac por razón necesaria y de olopatadina una vez al día durante un mes. Y aunado a esto también se le indicó un tratamiento antibiótico por la rinosinusitis aguda con amoxicilina ácido clavulánico por 14 días. El día que él vino a su primer consulta, él no tenía indicación para hacer las pruebas debido a que estaba tomando antihistamínicos previamente. Entonces se le dio cita 3 semanas después para poder realizar las pruebas y se le realizaron finalmente el 22 de septiembre encontrando unas pruebas cutáneas a alimentos negativas, ya que como recordamos él refería pues síntomas de atragantamiento a la ingesta de camarones, sin embargo salieron negativas. Y sin embargo las pruebas ambientales salieron positivas para A-triplex y por la asociación de los síntomas con el polvo se le realizó la prueba intradérmica saliendo positiva a dermatofagoides y este mismo día se inicia la inmunoterapia subcutánea. Ya en cuanto a su evolución, volvió a consultar con nosotros el 30 de noviembre del 2020 y él refería buen apego al tratamiento de la inmunoterapia, no había presentado reacciones adversas, sin embargo persistía con los síntomas oculares y nasales. En esta nota de evolución se refiere el consumo nuevamente de tabaco, de marihuana e incluso de cocaína. Vuelve con nosotros el 30 de enero del 2021 refiriendo nuevamente buen apego y sin ninguna reacción adversa a la inmunoterapia. Aquí ya refería una mejoría leve, sin embargo había presentado ocasionalmente epistaxis que había cedido espontáneamente. En esta consulta se volvió a diagnosticar una rinosinusitis aguda para lo que se le vuelve a otorgar tratamiento. Vuelve con nosotros el 25 de marzo del 2021 en donde se le hace una espirometría en donde se encontró una relación de la fracción expirada en el primer segundo y de la capacidad vital forzada de un 90% y una fracción expirada en el primer segundo de 134% con una capacidad vital forzada de 123% que se encontró normal. Nuevamente refería buen apego con una mejoría del 70%, sin embargo continuaba con la presencia de congestión y de rinorrea. Se vuelve a interrogar intencionadamente y pues persistía el tabaquismo sobre todo de marihuana. La última consulta que tiene con nosotros es el 29 de mayo de este año, refiriendo nuevamente buen apego y nuevamente persistencia de los síntomas que ya había presentado antes. Aquí se otorga ya el diagnóstico de una rinosinusitis crónica y se vuelve a interrogar directamente sobre el tabaquismo y pues lo refiere positivo, sobre todo al consumo de marihuana. Aquí se le vuelve a realizar una espirometría que como vemos pues está prácticamente en parámetros normales igual que la previa. Y bueno, lo importante de este paciente es que pues se le interrogaba en cada consulta sobre su consumo de tabaco que se asociaba con una persistencia de los síntomas
y pues fue positivo. Él refería que los síntomas sí empeoraban e inmediatamente después de consumir, él lo llamaba un porro de marihuana, y presentaba principalmente eritema y lagrimeo ocular y congestión y rinorrea nasal. El motivo por el que se nos hace interesante este caso es porque pues era muy difícil para nosotros discernir si se trataba solamente de una rinitis irritativa que exacerbaba los síntomas de la rinitis alérgica que él ya presentaba, o si la marihuana podía estar fungiendo parte de una alergia por sí misma. Por lo que la revisión del día de hoy va orientada hacia la alergia a la marihuana. Y bueno, a manera de introducción, vamos a ver un poquito de historia. Antes que nada, saber que la Food and Drug Administration de los Estados Unidos considera la marihuana como una sustancia controlada de clase 1. Este tipo de sustancias se definen como sustancias que tienen una alta probabilidad de desarrollar abuso o adicción y que no posee aprobación por la FDA, esta misma asociación, por lo que se encuentra regulada de manera estricta. Esta sustancia se encuentra en sus orígenes aproximadamente desde 4.000 años antes de Cristo. Los primeros países que se encontraban con utilización de esta planta fue China. Sin embargo, ellos lo utilizaban principalmente para realizar lo que eran cuerdas o redes de pesca. También lo incluyeron en la preparación del papel y por otro lado también la semilla de esta planta la utilizaban como un grano que era un alimento principal. Aproximadamente a los 3.000 años antes de Cristo, esta planta expande sus fronteras y ingresa a otro tipo de países, y se encuentran datos desde 1150 antes de Cristo que esta planta entra a Europa, sobre todo en forma de cáñamo. El cáñamo fue lo que más se conoció, y de manera primera, o sea, de manera inicial se conocía como cáñamo, y este se utilizaba en Europa principalmente para la industrialización del papel. Aproximadamente a los 400 años antes de Cristo también se empieza a describir su utilización, sobre todo en la fábrica textil en Alemania. Y bueno, la ingesta de esta sustancia o los efectos que esta provocaba se empezaron a descubrir, o más bien se empezaron a plasmar, que hay cosas objetivas que podemos decir que las personas la ingerían desde el siglo I después de Cristo, donde en el tratado chino se escribía que el cáñamo que era tomado en exceso hacía ver monstruos, pero si se usaba por largo tiempo podría producir una comunicación con los espíritus y aligerar el cuerpo. Entonces se sospecha que desde entonces es cuando se empieza a descubrir que esta sustancia ingerida podía tener algún efecto psicoactivo. Y no fue hasta 1857 cuando los hermanos Smith lograron concentrar el primer elemento activo de la marihuana, que fue el cannabinol. Y bueno, la civilización occidental, se volvió notoria, ya que esta encontró los efectos psicoactivos de esta planta, por lo que esta se empezó a restringir a partir del siglo XIX. En Estados Unidos, la ley fiscal sobre la prohibición del consumo o de la distribución de esta sustancia fue desde 1937. Sin embargo, hay algunos países que ya se encuentran con esta sustancia legalizada, como lo son Países Bajos y Canadá. Y bueno, también se ha encontrado, además de sus efectos psicoactivos, que esta sustancia puede tener un uso medicinal y o recreativo, que ya se encuentra despenalizado, sobre todo en países de Europa, como España, Portugal, Bélgica, Italia, y en América, en Uruguay y algunos estados de Estados Unidos. Esta imagen que ven a su izquierda es una gráfica que fue publicada por
la Oficina de Naciones Unidas, perdón, contra la droga y el delito, y esta nos orienta un porcentaje de adultos que han consumido en el último año la marihuana. Y como podemos ver, Israel es el que tiene el mayor porcentaje con un 27%. Estos datos fueron obtenidos del 2019. El que tiene el segundo lugar en el consumo es Estados Unidos, el tercer lugar lo tiene Chile con un 15% y el cuarto lugar lo tiene Canadá con un 14.73%. Hay algunos países que todavía no tienen legalizado ni su uso responsable ni su uso medicinal, como lo son Bolivia y Venezuela. Sin embargo, por ejemplo, Canadá es alguno de los que ya está la marihuana completamente legalizada y por lo tanto es el país que más estudios tiene acerca de esta patología de la alergia hacia la marihuana, porque es el país que, uno de los países que más la consume. ¿Y cómo estamos en México? En la gráfica que está en la parte inferior de su derecha podemos ver el consumo de cannabis a lo largo del tiempo en la población de 12 a 65 años. Por ejemplo, en el 2002 teníamos un total de consumo de 3.5% de la población que poco a poco ha ido aumentando hasta llegar en el 2016 con un 8.6% de la población. Entonces, recientemente ha salido una información por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde esta refiere que ha prohibido, que inhibió la prohibición de esta sustancia para el autoconsumo lúdico o recreativo del cannabis. Entonces, desde el 28 de junio del 2021 no hay ninguna ley que la prohíba totalmente, por lo que se está en proceso de crear la ley para ver la manera en que se puede distribuir. La manera en que se puede distribuir o que se estima es como lo demuestra la gráfica que está del lado izquierdo, en donde refieren que una persona que la consuma puede tener en su casa un máximo de 6 plantas de cannabis y si viven 2 personas en un mismo hogar que la vayan a utilizar, se puede ampliar hasta 8. Aún no se tiene específicamente en dónde se va a distribuir esta planta. Sin embargo, el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, que es una institución que se está encargando específicamente de este tema, está por publicar los lugares en donde se va a poder distribuir de forma legal esta planta o esta sustancia. Y bueno, hablando un poco de taxonomía de la marihuana, esta va a pertenecer al género cannabis, que a su vez pertenece a la familia Cannabaceae. Tiene lo que son 3 especies, la cannabis sativa, la cannabis indica y la cannabis ruderalis, que como pueden ver en la imagen, pues sus diferencias en cuanto a la hoja y a la característica del árbol como tal, pues son muy diferentes. La cannabis sativa, que es la que va a ser importante para este tema, las hojas son mucho más alargadas y el árbol pues es mucho más alto. La diferencia entre estas también va a depender de la cantidad de sustancias psicoactivas que puedan tener. Algunas literaturas incluyen una cuarta especie, que es la cannabis afgánica, sin embargo, esta todavía no está totalmente aceptada por los biólogos, que son los que estudian esta parte de las taxonomías. Y bueno, tenemos que esta planta es una planta anófila. ¿Esto qué significa? Que van a producir polen transportado por el viento, principalmente por la planta macho. El polen, una vez que está en el aire, se va a poder transportar a distancias muy largas y dado que solo se cultivan las plantas femeninas o las que son no polinizadoras para el uso ilícito, pues es mucho más probable que los consumidores de cannabis que cultivan sus propias plantas se vayan a sensibilizar a la marihuana a través de la exposición al polen. Entonces, 2 de las principales especies que ya habíamos comentado es la sativa y la índica. Las características de la sativa va a ser que va a tener una mayor cantidad de tetrahidrocannabinol, que es una de las sustancias psicoactivas importantes, y a su vez va a tener una mayor relación de esta sustancia con el cannabidiol.
La sativa es mucho más excitante y esta va a tener un aroma dulce y herbal. Por parte de la cannabis indica, esta tiene un efecto más suave y va a tener un olor a ocre zorrillo. El olor a ocre se refiere a los olores que también tienen identificación por parte de las personas mediante el gusto. Se dice que este olor a ocre es un olor y sabor áspero y picante, como lo hace el ajo o el fósforo. Bueno, y dentro de la cannabis sativa se tienen dos variantes. La cannabis sativa puede ser como parte de marihuana o como parte de cáñamo, que es el hemp. Entonces, el hemp tiene una cantidad de tetrahidrocannabinol mucho más baja, menor a 0.3% de su peso seco, y su ciclo de desarrollo es de 108 a 120 días. Este cáñamo, que es el que se utiliza sobre todo para la fábrica textil o para el cuidado corporal, no tiene efectos psicoactivos y su crecimiento es mucho más adaptable o mucho más fácil. Por parte de la marihuana, pues esta va a ser toda planta de cannabis que tenga un alto contenido de tetrahidrocannabinol y su ciclo de crecimiento va de 60 a 90 días. Esta planta es la que es mucho más psicoactiva y esta tiene que tener un crecimiento más cuidadoso. Y su uso pues va a ir sobre todo a cuestiones médicas y de recreación. Y pues en qué cuestiones vamos a tener el uso medicinal de esta sustancia, pues sobre todo en enfermedades crónicas asociadas a dolor, principalmente en pacientes oncológicos o en pacientes que reciben amputaciones y que tienen lo que todos conocemos como pues dolor fantasma, de miembro fantasma. También en cuestiones de estrés postraumático se puede utilizar y se ha descubierto que también es muy útil en lo que son enfermedades convulsivas, sobre todo las que son de difícil control con medicamentos. La composición más importante de la marihuana va a ser por parte del cannabidiol y del tetrahidrocannabinol. Sin embargo, tienen otro tipo de sustancias que también son psicoactivas, pero en mucho menor cantidad, como lo son el cannabinogerol, el cannabinocromo y el cannabinol, y pues entre otros. Además, en la tabla de la derecha, pues se pueden observar las diferencias de la composición en relación al tabaco. Podemos observar que la marihuana pues no contiene nada de nicotina, mientras que la nicotina va a ser la principal sustancia del tabaco. Y en el tabaco por sí solo pues no va a tener sustancias psicoactivas que va a tener la marihuana. Sin embargo, pues van a compartir algunas otras partículas que pueden ser irritativas para las vías respiratorias, como el acetaldehído, la acetona, la acroleína, la amonia, entre otros. Y bueno, no todo con el cannabis es malo, incluso hay ya muchos estudios en donde el cannabis se ha utilizado con uso médico en pacientes asmáticos, haciendo énfasis en nuestra área, y pues se ha observado una muy buena respuesta. Por ejemplo, en este artículo se describe la utilización de este cannabis en 3 pacientes. El primero fue un hombre de 30 años que no era fumador, pero refería desde la infancia recurrentes exacerbaciones, incluso tenía antecedentes de una intubación secundario a su asma. A este paciente se le realizó una espirometría que presentaba un patrón obstructivo con una reversibilidad del FEV1 postbroncodilatador de un 2%, y después de que se le otorgó la inhalación con 0.1 gramos de cannabis, llevó al aumento del FEV1 de hasta el 16% o lo equivalente en mililitros que fueron 280. Entonces sí tuvo una reversibilidad importante. Se le indicó a este paciente por 3 años y no había presentado exacerbaciones ni medicación de rescate. Sin embargo, no se refería en el artículo a qué cantidad se le otorgaba o cada cuánto tiempo. Por otra parte, el siguiente caso es una mujer de 36 años que tampoco era fumadora y ella había presentado datos de asma desde los 20 años con frecuentes exacerbaciones y utilización incluso de corticosteroides orales. Algo característico de esta paciente fue que tenía candidiasis oral.
por lo que fue tratada con vaporizaciones de cannabis. Ella sí se mencionaba que se había utilizado de 3 a 4 veces por semana durante 2 años y había mejorado mucho sus síntomas e incluso no había reportado exacerbaciones ni necesidad de tratamiento de rescate. Y el último paciente mencionado fue un hombre de 34 años que era asmático y se encontraba en tratamiento con dosis media de esteroide y un antagonista un beta antagonista de larga duración. Y este paciente, a pesar de estar con esta dosis media, pues presentaba la utilización de rescates 3 veces por semana. Después de un accidente que él tuvo, se le empezó a tratar su dolor con cannabis y fue un hallazgo incidental que tuvo mejoría de sus síntomas al estarlo utilizando. Entonces, pues todavía se encuentra en estudio, no es algo que esté ya descrito, pero sí se ha visto mejoría en pacientes, sobre todo asmáticos, que utilizan el cannabis. Como les había comentado, pues secundario a la reciente legalización en Canadá, la mayoría de los estudios que les voy a presentar son de este país y bueno, se ha encontrado que en esta población canadiense alrededor del 17% de ellos había utilizado el cannabis en los últimos 3 meses y el 27% tenían el rango de edad de 24 a 25 años, por lo que la alergia al cannabis sativa sobre todo es una hipersensibilidad que ha ganado relevancia y pues es de particular interés sobre todo a los alergólogos. La alergia a esta cannabis sativa se espera que incremente debido a su legalización en la mayoría de los países y pues próximamente en México, por lo que debido al aumento de la exposición tenemos que estar conscientes o alerta de que esta enfermedad es pues una enfermedad que va a emerger de manera importante. En cuanto a la introducción de la alergia alimentaria, pues se estima que el uso de la marihuana como tal va de un 4 a un 10% de la población mundial y el uso principal que se le da es para la recreación. Además a esto, se sabe que la conciencia ecológica pues ha ido en aumento, por lo que muchas personas han estado haciendo huertos en su casa, lo que va a perpetuar o predisponer que tengan algún tipo de estas plantas, ya que, como lo vimos previamente, su uso lúdico o recreativo no es el único que se tiene. Incluso en la actualidad se puede encontrar aceite de cannabis y algunos otros derivados del cáñamo, como las semillas del cáñamo también, que incluso se utilizan en la preparación de los alimentos. Se sabe que su prevalencia pues es desconocida por ser ilegal todavía en muchos países y hay que recordar que tiene efectos fisiológicos no deseados como la inyección conjuntival, la taquicardia sinusal, la hipotensión ortostática, ansiedad o pánico e incluso la euforia. Entonces se ha visto que la alergia al cannabis o a la marihuana es sobre todo una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que va a estar mediada por IgE, por lo tanto se va a presentar en los primeros 20 a 30 minutos después de la exposición y los síntomas pues van a ser los característicos de una reacción de hipersensibilidad tipo 1 como el prurito nasal, el prurito faríngeo, lagrimeo, la congestión nasal, la tos, la disnea puede ser de leve a moderada, incluso puede provocar sibilancias, la opresión de pecho, urticaria y angioedema. Y también se ha encontrado afectación ya a otros órganos como son la piel por medio de un eczema, el sistema gastrointestinal, vómitos, diarrea, sistemas también cardiovasculares, dentro de los que se encuentran palpitaciones o hipotensión e incluso llevar hacia una anafilaxis. La primera reacción alérgica al cannabis está descrita desde 1971. En este caso, pues fue una paciente de 29 años del género femenino que era ama de casa. Ella ya tenía el antecedente de ser alérgica o de estar sensibilizada a ambrosía y tenía síntomas de 15 años de evolución. Sin embargo, había estado en tratamiento y estaba controlada. Con ella se encontró que inmediatamente después de que se fumó un cigarrillo de marihuana, presentó prurito nasal y faringio con lagrimeo, congestión nasal y disnea.
Incluso presentó también sibilancias que persistieron durante 30 minutos y se quitaron espontáneamente. El, la sospecha se hizo debido a que 2 meses después de estos síntomas iniciales, la paciente volvió a fumarse un cigarrillo de marihuana y volvió a presentar los síntomas, por lo que sí estaba como muy bien identificada la relación. Y este doctor, que fue el Barry Liscow, le realizó una prueba de PRIC con un extracto crudo y un extracto cocinado que él mismo preparó, y se encontró que esta prueba pues estaba positiva. Obviamente se hizo la comparación con un sujeto control y pues la sensibilización se encontró hacia el tetrahidrocannabinol. Y bueno, para poder desarrollar los síntomas, las rutas de exposición pueden ser muchas, principalmente la vía de fumar, también la vía cutánea se ha visto involucrada, la ingesta tanto alimentaria como inyectada o la presencia de la exposición a polen. Los síntomas, como ya los habíamos mencionado, pueden ser de las vías respiratorias superiores, tanto inferiores, o síntomas cardiovasculares, cutáneos o gastrointestinales. Y estos pueden ser tan graves que pueden incluso conducir a una anafilaxis. También, bueno, hay que tomar en cuenta que puede haber ingesta, pues lo que está como muy de moda de los cupcakes que tienen marihuana, presencia de tés que estén hechos sobre todo de semillas de cáñamo y el aceite que ya les había comentado. La prevalencia de esta alergia a cannabis, pues se ha intentado estimar en algunos estudios. Por ejemplo, la Ramendi encontró que de sus 544 pacientes que ya tenían antecedente de alergia, les hizo pruebas cutáneas a cannabis y encontró una prevalencia de 0.3%. Incluso hay algunos reportes también de hipersensibilidad retardada, caracterizada por una dermatitis de contacto que no es inmediata, sobre todo en estos pacientes. Algo importante es que muchas veces los síntomas se creen que solamente son debido a la ingestión o a fumar el cigarrillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las personas que utilizan esta planta o esta sustancia preparan por sí solos sus cigarrillos. Entonces, de alguna manera también tienen contacto cutáneo. Otros de los síntomas que se han visto va a ser la hiperreactividad bronquial inespecífica, la inyección conjuntival. Y esto también puede estar asociado a que los cultivos de la marihuana como tal pues van a estar expuestos a muchos pesticidas debido a que pues como ya les había referido su crecimiento es un poco difícil y es pues más cuidadoso. Entonces sí se tiene que estar teniendo mucho cuidado, tienen que ser en hibernaderos que van a provocar pues mucha humedad y a su vez van a presentar una contaminación fúngica de las hojas, por lo que la ingesta también puede dar más sintomatología o puede dar una contaminación con hongos, sobre todo con aspergillus. Otra manera de presentación, como lo podemos ver en la imagen, es este reporte de caso de un eritema multiforme. Este paciente era un paciente masculino de 19 años que se presentaba con un exantema eritematoso, vesiculoso y escamoso en lesiones en diana. Este había iniciado en las partes distales de las extremidades, sobre todo de las manos, como lo pueden ver en la fotografía, y se había diseminado hacia los labios, hacia las partes proximales de las extremidades y la espalda. Tenía aproximadamente 2 semanas de evolución. Entonces, este paciente se hospitalizó, obviamente se le tomaron estudios, se descartaron sobre todo inmunodeficiencias secundarias como VIH y se empezó a tratar con dosis moderadas de metilprednisolona. Entonces, durante su hospitalización se vio como estas lesiones fueron disminuyendo y pues se encontró al interrogatorio que este paciente tenía 1 año fumando marihuana de forma ocasional. Entonces, bueno, no se pudo corroborar por medio de ninguna prueba, sin embargo, sí existía también mucha relación de que el paciente mientras estuvo hospitalizado y dejó de consumir la marihuana, las lesiones mejoraron mucho
y este paciente regresó un mes después de la hospitalización nuevamente con las lesiones y se encontró al interrogatorio que había estado ingiriendo esta sustancia. Entonces se le indicó al paciente pues dejar de utilizarla, con lo que tuvo mejoría en sus lesiones. Y nuevamente, en pacientes inmunosuprimidos hay que recordar que tenemos el riesgo secundario de esta contaminación fúngica de la ingesta por aspergillus pulmonar. Y bueno, hay otra patología que también se relaciona mucho con la marihuana, que no es como tal una alergia, pero es importante conocerla porque funge como un diferencial, que es la visinosis. La visinosis es una enfermedad pulmonar que va a tener una obstrucción del flujo de aire y una inflamación de las vías respiratorias que va a estar causada por el polvo orgánico de la planta. Esta sobre todo la vamos a observar en entornos ocupacionales, en personas que se dedican al cultivo o a la distribución de esta planta. Esta visinosis, a pesar de que es mayormente conocida en cultivos de algodón, lino y yute, el cáñamo, que es una de las variantes de la cannabis sativa, es el que se ha visto como más relacionado con la visinosis hasta en un 44%. Y esta enfermedad pues se va a dar después de una exposición sostenida de fibras de esta planta por más de 10 años. También la exposición ocupacional pues va a ser muy importante, sobre todo en la instalación de los cultivos, ya que estos van a fungir también como un riesgo de sensibilización alérgica para estas personas. En el cuadrito verde podemos observar el ciclo de crecimiento de esta planta y cómo en cada uno de sus etapas tiene que haber manipulación por parte de los humanos para que se dé de forma sana o de manera ideal. Y en el recuadro, en el círculo amarillo, perdón, podemos ver los factores de riesgo que pueden perpetuar a que los pacientes se sensibilicen a través de esta exposición, como lo pueden ser algunos hongos o bacterias, las endotoxinas de estas mismas bacterias, los pesticidas. El tetrahidrocannabinol por sí solo puede causar una sensibilización alérgica y obviamente los factores del hospedero. Y hay algunas otras sustancias o alérgenos como los hongos, las bacterias, las pesticidas, los cannabinoides que no son el tetrahidrocannabinol, o algunos compuestos volátiles que también pueden ejercer riesgos a la salud, sobre todo pulmonares, por la inhalación directa de estas sustancias. Dentro de las proteínas que van a ser las alérgenas en esta planta, la más importante es la CAN-S3, debido a sus iniciales del nombre científico cannabis sativa, y esta, como podemos ver, tiene homología en su secuencia con muchísimas otras alimentos, sobre todo. Dentro de los más importantes, pues vamos a encontrar la manzana con un 85% de su homología y también el durazno. Por parte también del vino o de la uva, también va a tener una homología en su secuencia muy similar, lo que esto a su vez nos puede originar leves a severos síntomas de alergia derivados de plantas también, y nos puede desarrollar el paciente de un síndrome de polen alimento o un síndrome de alergia oral, que hasta el momento nuestro paciente pues no lo refería. Sin embargo, sí sería pertinente preguntárselo directamente en su siguiente consulta. Tenemos que el 45% de la población alérgica a cannabis va a reportar alergias graves o generalizadas. Incluso hay reportes de anafilaxis hasta en un 71% de los pacientes. También la mayoría de las alergias alimentarias derivadas de las plantas relacionadas con el cannabis pues van a estar dadas por las proteínas de transferencia lipídica, que este es el grupo en donde se considera que está el CAN-S3, por lo que, como podemos recordar, pues este tipo de proteínas son muy alergénicas y tienen mucha reactividad cruzada con otras proteínas. Entonces, esta proteína, el CAN-S3, su tamaño molecular es de 9 kilodaltons
y esta CAN-S3 va a ser la responsable de la dilución, de la unión y el transporte de los lípidos monoméricos entre las membranas celulares. Además del CAN-S3, que es la proteína como más reconocida en esta alergia, también se han encontrado otros alérgenos prometedores que pueden ser también los causantes de los síntomas, pero que aún están todavía como en investigación, como lo es la proteína potenciadora 2 que desarrolla oxígeno, o por sus siglas OEEP2, y la proteína rubisco, que es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, o la proteína similar a la taumatina, que es la TLP. Los únicos alérgenos que están en la lista oficial hasta el momento de la Unión Internacional de las Sociedades Inmunológicas es el CAN-S3 y el CAN-S4, que está recientemente descrito para este tipo de proteína. La proteína potenciadora ya tiene la nomenclatura por parte de la Unión Internacional de las Sociedades Inmunológicas. Sin embargo, las otras dos aún están en investigación. Y bueno, nuevamente podemos ver cómo esta proteína puede tener mucha homología con las proteínas de los alimentos, los más importantes, el durazno, la manzana y la avellana. Sin embargo, también se sigue estudiando el involucro de las otras proteínas que se cree que están causando los síntomas de la alergia del cannabis con alguno de los otros elementos proteicos de otros alimentos. Y este estudio se hizo en una población del noroeste de Europa, en donde se encontró que la mayoría, en un 84% de los individuos que eran alérgicos al cannabis, estaban sensibilizados a algún tipo de polen, sobre todo al abedul y al pasto timothy. También se encontró que el 72% de estos pacientes están sensibilizados a las proteínas de transferencia lipídica, por lo que estas proteínas pues ya sabemos que están relacionadas con el KNS3 y por lo tanto puede ser esta una causa de la reactividad cruzada que va a haber entre estas plantas y los alimentos. Por parte de Nebraska, el cannabis se reporta que el cannabis tiene como también una polinización estacional, ya que aquí se ha encontrado que hasta el 36% de la carga aérea total se encuentra en la temporada de agosto. Sin embargo, es el único país que ha demostrado esta polinización estacional. Habría que hacer pues más estudios ya que esta planta se empiece a comercializar o a producir más. Por parte de la identificación de las secuencias completas de manera laboratorial, pues se ha logrado producir ya un CAN-S3 recombinante por medio de la E. coli. Y esto se hizo a través de mediciones de IgE sérica en suero después de la unión de la proteína expresada en streptavidina inmunocap. Hay algunos otros cofactores que se ha visto que pueden perpetuar o que pueden exacerbar la alergia a la marihuana, como es la ingesta de los AINES, la ingesta de alcohol o el ejercicio físico. Y bueno, lo que les comentaba, informes de otros países todavía no reportan asociación entre alergia como tal al cannabis y la alergia con los vegetales. Entonces, pues todavía tenemos esa interrogante sobre si la alergia al cannabis puede expresar distintos perfiles en diferentes geografías, sobre todo por las polinizaciones también, como lo mencionó Nebraska. Y bueno, para hacer el diagnóstico, los pocos estudios que se tienen, pues refieren que inicialmente, como todo, tiene que ser una historia clínica completa, sobre todo haciendo la asociación directa entre el consumo de esta sustancia y la aparición de los síntomas. También se pueden utilizar las pruebas in vitro, como la realización de IgE específica o la prueba de activación de basófilos. Estos se estima que tienen una sensibilidad y especificidad entre el 81 y 87% respectivamente. Y también se pueden utilizar pruebas in vivo, sin embargo, estas pruebas in vivo aún no están estandarizadas, no se tienen todavía, pues sí, estandarizadas estas pruebas para poder realizarlas a cualquier persona, que puede ser la prueba cutánea, la prueba prick to prick o la prueba de reto.
La prueba de reto pues todavía va a ser un poco difícil debido a que la legalización no está ya descrita en nuestro país sobre todo, pero pues sí es algo que se puede tomar en cuenta para realizarle a este paciente. Y bueno, estos estudios tienen una sensibilidad estimada de un 72% y una especificidad de 63%. La IgE para el cáñamo se ha encontrado que tiene un 18% de sensibilizados a cannabis y estas van a tener IgE a cáñamo negativa. Bueno, este es un algoritmo diagnóstico que se mencionaba en este artículo, en donde ellos partían después de haber presentado algún tipo de anafilaxis sospechada por cannabis. Si había tenido la sospecha de la anafilaxis, pues se le realizaba una prueba con un extracto crudo, quiere decir, o sea, preparado por ellos mismos, y si la prueba salía positiva, pues se podía confirmar la alergia al cannabis. Sin embargo, si salía negativa, pues se podía excluir. Sin embargo, si no había presentado antecedente de anafilaxis, pues la indicación era hacer directamente las pruebas y nuevamente, pues si salían positivas, lo podíamos confirmar. Sin embargo, si salían negativas, la alergia no podía quedar pues excluida del todo porque estas pruebas no se ha encontrado una exactitud. Por parte de las pruebas de laboratorio, pues vamos a tener el Immunocap, que va a tener una sensibilidad de 86% y una especificidad de un 32%. La prueba de activación de basófilos va a tener específicamente con extracto crudo un 63%, mientras que con el extracto recombinante un 71%, se eleva un poquito más. Mientras que la especificidad va a ser del 67 y del 85%, dependiendo del tipo de extracto que se utilice. La citometría de flujo, igual con el CAN S3 recombinante, va a ir del 63% y la especificidad del 87%. Y todavía la inmunoproteómica no está recomendada en estos pacientes. Este es un estudio que se hizo en Canadá, en donde se incluyeron 15 pacientes con edades de 15 a 38 años, perdón, y como podemos ver, los pacientes, la mayoría presentaban el consumo de cannabis y la mayoría presentaba toda la ingesta de esta sustancia, como lo es la comezón ocular. Incluso hubo un paciente que presentó anafilaxis o sospecha. Hubo varios, o sea, aquí tenemos el paciente 2, el paciente 6, el paciente 11. Todos esos tuvieron sospecha de anafilaxis secundario a la ingesta del cannabis. Entonces, a estos pacientes se les hizo prueba cutánea a todos, tanto con cannabis sativa como con el cáñamo, y pues la mayoría salió positivo a estas pruebas. En la fotografía se puede ver un paciente que refería a este estudio en donde se encontró angioedema una hora después de haber consumido semillas de cáñamo, y a este paciente se le había hecho prueba cutánea a cáñamo y cannabis saliendo positivas. Este paciente específicamente tenía la historia de y sus pruebas a alérgenos de medio ambiente habían salido positivos a abedul, a nueces y algunas frutas, por lo que habría que ver si en este paciente hay algún tipo de síndrome de alergia oral. También de importante que podemos rescatar de esta tabla es que la mayoría de los pacientes presentaban datos de atopia, sobre todo de rinoconjuntivitis alérgica y de alergia alimentaria. Por lo que este estudio pues concluye que los pacientes que tienen hacia el cannabis. Este otro estudio que también se hizo igualmente en Canadá, incluyó 17 pacientes y de igual manera a estos pacientes se les hizo prueba con un extracto que ellos mismos habían preparado en base a las yemas, que es una parte de la flor del cannabis, y a las flores, en donde ellos las colocaron en 5 mililitros de agua y las almacenaron a 4 grados en
se consideraron positivas las ronchas cuando eran mayores a 5 milímetros del testigo, haciendo pruebas intradérmicas y cutáneas. Y pues en este estudio podemos observar que hasta el 80% de los pacientes tuvo esta prueba positiva. Perdón. Y bueno, este otro estudio también es un estudio que nos orienta de las sensibilidades y especificidades de los diagnósticos. Sin embargo, sí es importante mencionar que estos estudios pues todavía no contamos con ellos en México. Sin embargo, pues es muy probable que en un futuro los podamos tener por este aumento en la ingesta de esta sustancia y la próxima autorización de su consumo y de su comercialización. En cuanto al tratamiento, el único que se encuentra aprobado hasta el momento y que está disponible, pues va a ser la evitación de cannabis, del consumo de estas sustancias. Sin embargo, sí podemos utilizar los medicamentos que utilizamos en cualquier tipo de rinitis, como los antihistamínicos, los sprays con corticosteroides nasales, las gotas de antihistamínicos oftálmicos, y en casos de presentar sospecha hacia una anafilaxia de esta sustancia, podemos utilizar la epinefrina autoinyectable. Se han hecho estudios también en cuanto al tratamiento para esta patología y bueno, me encontré este reporte de caso en donde mencionaba a una paciente que de 29 años, femenina, que se desarrollaba en el ámbito policial. La paciente tenía el antecedente de tener asma moderada, sin embargo, pues ella se encontraba en control. Debido a su trabajo, estar exponiendo continuamente a las plantas del cannabis sativa, ya que ella se encargaba del departamento de drogas. Entonces, esta paciente refería que presentaba síntomas, sobre todo sibilancias, inmediatamente después de haber estado expuesta a las plantas, por lo que se le dio omalizumab 300 miligramos subcutáneo cada 4 semanas y se pudo observar que esta paciente tuvo reducción de anafilaxia porque también había presentado anafilaxia, me olvidé mencionarlo, y esta anafilaxia había disminuido de 3 veces por mes que ella había presentado a 0 después de 4 meses de haber estado con el tratamiento. Por otro lado, también encontramos este estudio en donde se estudió a un masculino de 38 años que era fumador y este paciente presentaba una disnea episódica con sibilancias de 18 años de evolución asociado con estornudos, rinorrea y picazón nasal. Este paciente tenía empeoramiento de los síntomas en primavera, de febrero a abril, y estaba con el tratamiento pues a dosis más altas. Sin embargo, a este paciente se le inició inmunoterapia con este antígeno, el KNS3, y de este lado podemos observar a qué concentraciones se le estuvo otorgando el tratamiento y durante cuánto tiempo. Y este paciente, después de estar con esta inmunoterapia, tuvo mucha mejoría en sus síntomas y además de importante de rescatar es que no presentó ninguna reacción adversa ni ninguna otra complicación. Y bueno, este es otro estudio en donde se demostraba que la alergia podía ser a través de una exposición pasiva. Se encontraron a 2 pacientes, un hombre de 15 años y una mujer de 45, que ellos no tenían la ingesta de cannabis, sin embargo sí estaban expuestos pasivamente y estos fueron los resultados de su inmunocap, en donde sí se encontró que pues estaban positivos para tanto la IgE específica como para las pruebas cutáneas. Este otro estudio también demuestra que este paciente con un niño con asma que estaba expuesto crónicamente, perdón, a la marihuana, había desarrollado empeoramiento de sus síntomas. Entonces, se encontró que también la alergia a la marihuana no tenía que ser específicamente ni por la ingesta ni por el contacto directo, sino que esta sensibilización podía darse a través de
de exposición pasiva. Entonces, lo importante de este niño era que los padres, ambos padres consumían la marihuana y estaban en contacto con él. Entonces, este paciente presentaba tanto síntomas clínicos como un deterioro en sus laboratorios, como podemos ver aquí que tenía una oscilometría con obstrucción de la vía aérea del 40%. Entonces, se le hicieron pruebas a cannabis y sí se salieron positivas, por lo que se hizo la exclusión de la sustancia y se revaloró 3 meses después, en donde se había encontrado mejoría significativa de los síntomas e incluso la oscilometría había disminuido a límites normales de un 22%. Lo normal es del 20% para su edad, entonces pues sí, casi estaba normal. Entonces, también este estudio demuestra que la exposición pasiva también puede causar una sensibilización alérgica en los pacientes. Y bueno, ya para terminar, sabemos que el cannabis pues va a tener múltiples usos en la era moderna, desde la creación de textiles y papel hasta el uso recreativo e incluso usos médicos, de los cuales pues se van a poder obtener muchas ventajas, no solo desventajas, sobre todo para los pacientes con enfermedades crónicas. Y pues se plantea que con la legalización de la marihuana va a haber un aumento creciente de la exposición y por lo tanto de la alergia a esta misma. Aún no se cuenta con métodos diagnósticos estandarizados, sobre todo aquí en México, para comprobar la sensibilización a cannabis. Sin embargo, existen opciones dentro de la alergia molecular, que es lo que habría que investigar para poderle otorgar a este paciente un estudio diagnóstico que le pueda descartar o confirmar su alergia a esta sustancia. Las conclusiones personales mías son que las prevalencias pues están subestimadas debido a las repercusiones legales que tiene la ingesta de esta sustancia psicoactiva. Sin embargo, con la reciente legalización en muchos países, pues no solo se van a obtener perjuicios, sino también beneficios, como en los pacientes oncológicos, neurológicos y sobre todo, como vimos, para poder crear un método diagnóstico certero y sobre todo que sea accesible para la población, ya que pues la población de baja economía es la que más ingiere esta sustancia. Eso sería todo.